Víctimas. En el estado Táchira se reportaron 2 nuevas muertes por arma de fuego en las últimas horas. Insurgencia armada. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, atribuyó las recientes muertes a presuntos infiltrados en manifestaciones opositoras. Etnias indígenas. En el estado Amazonas se realizó la marcha de los chamanes en rechazo al gobierno nacional. Injerencia. Canciller de la República, Delcy Rodríguez, dijo que quedó evidenciado un plan de intervención liderado por Estados Unidos. Exhorto. Presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, pidió a la Fuerza Armada que cumpla con la Constitución. Constituyente. El ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, instó a defender la iniciativa constitucional convocada por el presidente Nicolás Maduro. Nuevas pruebas. Juez entregó video que vincula a la expresidenta Cristina Fernández y representantes de la constructora Odebrecht. Representando el tricolor, la Juventus de Tomás Rincón alzó la Copa Italia por todo lo alto. Siguen los éxitos. Despacito se convirtió en número 1 en Estados Unidos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Carolina Zulbarán y Ángel López les acompañamos en la narración de las noticias más destacadas hasta ahora. Comenzamos. En el estado Táchira y en medio de protestas se reportaron 2 nuevas muertes por arma de fuego en las últimas horas. En Tucape, municipio Cárdenas, Manuel Castellanos, de 46 años de edad, murió cuando caminaba cerca de una protesta y fue impactado con una bala en el cuello, mientras que un menor de edad de 15 años recibió un disparo en la espalda en el sector Sabaneta, Troncal 5. Se presume que la víctima corrió para evadir una manifestación violenta y fue alcanzado por el disparo. El Ministerio Público designó a la fiscal 16 del estado Táchira para esclarecer el homicidio del menor. El Ministerio Público también informó de la imputación de 2 policías nacionales por la muerte de un joven de 17 años en Palmira y la detención de un policía regional por la muerte de Diego Hernández en Capacho. El Ministerio Público imputará a 2 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana por la muerte del joven Luis José Alviares durante una manifestación este lunes en Palmira, estado Táchira. Los funcionarios Wilfredo Casanova y Carla Sayago fueron detenidos este miércoles y serán presentados en las próximas horas. Según la Fiscalía, Alviares, de 18 años de edad, murió tras recibir un impacto de bala en el tórax. El Ministerio Público además logró privativa de libertad para el oficial de la Policía del Estado Táchira, Luis Oviedo, por su presunta responsabilidad en la muerte de Diego Hernández, de 33 años, muerte también ocurrida este lunes en una manifestación en el sector Capacho Nuevo, municipio Independencia. El funcionario fue imputado por delitos de homicidio y uso indebido de arma orgánica. Permanecerá recluido en el Centro Penitenciario de Occidente 2. El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, atribuyó las recientes muertes a infiltrados en manifestaciones opositoras. Denunció el inicio de una fase denominada insurgencia armada. Se trata de un acontecimiento y un accionar subversivo, ¿verdad?, que tiene como precedente una campaña de desestabilización constante, continua, diplomática, psicológica, política, que ha devenido en una situación de subversión interna y que ya está rayando ya en la fase de la insurgencia armada. Está ocurriendo un fenómeno de infiltración en todos estos disturbios violentos, subversivos, causando la muerte con balas, balines de plomo, metras, lanzamiento de metras contra los manifestantes, contra los jóvenes que están allí participando de manera violenta en contra de la autoridad establecida. Insistió en que la Guardia Nacional Bolivariana ha cooperado en la restitución del orden público y que no utiliza armas de fuego para dispersar manifestaciones. Ha salido a las calles con todos los instrumentos que están estandarizados por las Naciones Unidas
para atender la contención y la restitución del orden público. No usamos armas de fuego letales, no hay fusiles, no hay pistolas, no hay ametralladoras. Padrino López destacó la activación de la segunda fase del Plan Zamora en el estado Táchira con el traslado de 2.000 guardias y 600 tropas de operaciones especiales. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, denunció una supuesta reunión secreta entre tenientes y capitanes de la Guardia Nacional Bolivariana con el alto mando militar, en la que se habló de la habilitación de grupos irregulares en la contención de manifestaciones. A su juicio, con la activación de la fase 2 del Plan Zamora, se busca el descanso de los funcionarios. Aseguró que, según sus fuentes militares, en el encuentro se habló de una supuesta compra de armas. Reiteró que para la fecha hay 2.300 personas que han sido detenidas durante las protestas, y una vez más rechazó que los civiles sean juzgados en tribunales militares. Elías Jagua, ministro de Educación y presidente de la Comisión para la Constituyente, afirma que el debate de ideas y propuestas debe estar por encima de quienes generan violencia en el país. Liz Flores amplía la noticia. La marcha de los trabajadores del sector salud llegó hasta el Palacio de Miraflores en apoyo a Nicolás Maduro, presidente de la República, y a la Asamblea Nacional Constituyente. Allí fueron recibidos por el ministro Elías Jagua, quien manifestó su repudio por los focos de violencia. Esa estrategia criminal que lleva hoy a la muerte a jóvenes, independientemente de la posición política que sean, han muerto policías, guardias nacionales, manifestantes violentos, han muerto manifestantes revolucionarios, han muerto personas inocentes que simplemente transitaban por allí. La historia no perdonará a los responsables de esta estrategia criminal de muerte y de odio entre hermanos que somos nosotros los venezolanos y las venezolanas. La revolución, el comandante Chávez y el presidente Maduro, como lo ha dicho el presidente Maduro, le han entregado a nuestra juventud instrumentos musicales, le ha entregado canaimas, le ha entregado libros en sus manos, le ha puesto a ustedes, jóvenes muchachos de nuestros pueblos, de nuestros barrios, una bata blanca y un estetoscopio para que salven vida. ¿No es justo entonces que el capricho y la obsesión de una élite por volver a un poder que ya no le pertenece lleve a jóvenes a matar y a morir de la manera vil como lo están haciendo? El ministro Jagua informó que ingresarán 25.581 trabajadores fijos a la misión Barrio Adentro. 9.144 enfermeros que estaban contratados también ingresarán a los hospitales en cargos fijos. En cuanto a las críticas que hacen los líderes de oposición a la convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente, el ministro Elías Jagua destaca que el poder del pueblo existe y no necesita que nadie lo decrete. Aclara que la Carta Magna reconoce el poder originario. Desde el Palacio de Miraflores, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Las manifestaciones en los Altos Mirandinos continúan. Cuerpos de seguridad han intentado dispersar las protestas en San Antonio, Carrizal y Los Teques. Según reportaron usuarios en Twitter, se han presentado focos de violencia en las últimas horas. El alcalde del municipio de Carrizal, José Luis Rodríguez, aseguró que los manifestantes no tienen intención de dejar las calles. Desde anoche, fuertes manifestaciones en nuestro municipio. El casco de Carrizal totalmente paralizado, todas las vías alternas también están cerradas. En la entrada del puente de Carrizal también hay manifestaciones. Urbanización Colinas de Carrizal, también hay mucha manifestación, específicamente la urbanización Montaña Alta. Por su parte, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, aseguró que los hechos irregulares contra los comercios son monitoreados por el gobierno nacional. En Táchira inició el arribo de 2.000 uniformados y 600 tropas a propósito de la activación de la segunda fase del Plan Zamora y Plan Guaycaipuro para restablecer el orden público. El general José Morantes Torres afirmó que esta operación comprenderá el aumento de patrullaje y la presencia de oficiales en las calles para reforzar la seguridad. A partir de este momento no vamos a permitir más actos violentos ni terroristas y vamos a garantizar el libre tránsito. De igual forma, el gobernador Bielma Mora ofreció un balance de los acontecimientos ocurridos recientemente en la entidad. Atracaron y robaron 11 establecimientos públicos y privados,
de los municipios San Cristóbal, Cárdenas, Torbes y Capacho Nuevo. Asediaron, atacaron e incendiaron instalaciones policiales. Hasta ahora, según informó, hay 10 detenidos en el estado, entre ellas una dama por conatos de violencia. La oposición realizó la primera concentración nocturna desde que iniciaron las convocatorias de calle hace más de un mes, en rechazo a la situación del país. Mauli Aldana nos cuenta más. Manifestantes opositores se concentraron desde las 5 de la tarde hasta pasada las 7 de la noche en la avenida Francisco de Miranda a la altura de Parque Cristal, en honor a los caídos. Desde allí los dirigentes rechazaron la intensificación del Plan Zamora y reiteraron que seguirán en las calles hasta que se cumplan sus exigencias. Porque el pueblo venezolano no es enemigo de la Fuerza Armada. El pueblo venezolano le pide a la Fuerza Armada más bien que se cumpla la Constitución, que se permita votar, que se respeten los derechos humanos y que no se dejen utilizar. El gobierno dice que no hay comida por las protestas. La realidad es que llevamos más de 3 años sin comida y la comida cada día está peor, por una razón muy concreta, porque el gobierno venezolano prefirió hace pocas semanas pagar la deuda externa, que eran casi 3.000 millones de dólares, se quedó sin reales y no ha comprado ni comida ni medicinas para el pueblo venezolano. La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, rechazó los hechos de violencia en los Altos Mirandinos y en varios estados del país, así como la actuación de los cuerpos de seguridad. Calificó de inconstitucional la prórroga del decreto de emergencia económica. Esto no se puede hacer, de tal manera que que modifica un poco la redacción, pero que en el fondo sigue diciendo lo mismo, le da facultades inconstitucionales al presidente para suspender garantías, pues bueno, de vuelta, no es más que el golpe de Estado continuado. Los manifestantes con velas encendidas elevaron una oración por las víctimas de las protestas y por Venezuela. La actividad a la que asistieron artistas y dirigentes políticos y estudiantiles cerró con una misa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Esta sería la primera concentración nocturna que realiza la oposición en el marco de la agenda de calle que mantiene. Informaron que este jueves intentarán nuevamente llegar hasta la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz en el oeste de Caracas para rechazar la actuación de los órganos de seguridad durante las manifestaciones. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El ministro de Minería, Jorge Arreaza, denunció un intento de boicot en contra de la expansión económica por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Arreaza publicó en Twitter la carta que Borges enviara a los organizadores del Latin America Down Under, un evento realizado en Australia. En la misiva, el jefe parlamentario advierte que cualquier invención del sector minero y petrolero debe contar con el aval del Poder Legislativo. Arreaza expresó que el Estado venezolano tomará acciones legales en contra del diputado. A puerta cerrada, el Consejo de Seguridad de la ONU analizaría este miércoles la situación de Venezuela durante una reunión informal. Estados Unidos, uno de los 5 miembros permanentes del organismo, pidió que se incluyera el tema de nuestro país en una reunión que inicialmente estaba programada para evaluar la situación de Somalia. Tras el encuentro, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, subrayó que su intención era mostrar al Consejo de Seguridad los problemas que viven los venezolanos. Haley aseguró que existe una crisis humanitaria en el país como consecuencia de la escasez de productos básicos. El embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, rechazó la reunión del Consejo de Seguridad convocada a petición de Estados Unidos para analizar la situación de Venezuela. En rueda de prensa, el diplomático aseguró que existen otros temas que debería tratar el Consejo de Seguridad, resaltando que Venezuela no representa peligro para la paz. Se deben tratar temas que amenacen la paz internacional o la paz regional, la paz y la seguridad. No es este un tema y no es esta la instancia. Nosotros nuevamente reiteramos nuestro rechazo a esta maniobra norteamericana, lo cual, si no fuera porque es un hecho tan grave, nosotros se lo adjudicaríamos a desconocimiento de cómo funcionan estos organismos. Ramírez además manifestó que Venezuela se encuentra lejos de sufrir una crisis humanitaria. Estados Unidos quieren es levantar la bandera de una crisis humanitaria, pero olvidan, silencian que en las Naciones Unidas el tema de la crisis humanitaria tiene unos parámetros bien definidos. Entonces, a nosotros no nos van a venir con esa pretendida bandera de conciencia, cuando ellos primero han sido los grandes causantes del hambre en el mundo y segundo lo que quieren es invocar ese argumento que no existe
para intervenir en nuestro país. El embajador venezolano resaltó que Venezuela resolverá sus propios problemas internos en el marco de las leyes y de la Constitución. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación por la crisis en Venezuela y explicó que persiste en sus esfuerzos para facilitar la mediación y el diálogo en el país. Desde la sede del Parlamento Europeo, Guterres indicó que ha seguido con gran interés la situación en Venezuela y subrayó que el país atraviesa una situación a su juicio difícil tanto política, económica y socialmente. El máximo responsable de Naciones Unidas además agregó que ha desarrollado varios contactos con mediadores en Venezuela, desde expresidentes hasta la Santa Sede. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseveró que la oposición venezolana y Estados Unidos fracasaron en su intento de intervenir en Venezuela. Señaló que el país no estaba en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU. A través de su cuenta en Twitter, Rodríguez manifestó que de esa manera quedó evidenciado el plan de intervención liderado por el gobierno norteamericano. La diplomática venezolana indicó que Estados Unidos es el principal causante de la violencia y del hambre en el mundo. La Asamblea Nacional en sesión ordinaria rechazó la octava prórroga del decreto de estado de excepción y emergencia económica que dictó el gobierno nacional. Manuel Covela tiene los detalles. El bloque de la unidad señaló que la medida que circuló este martes, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria con fecha 13 de mayo, no se diferencia de las anteriores que el Ejecutivo ha emitido desde enero de 2016. Sin embargo, destacaron como novedad un articulado referido al combate de la especulación cambiaria a través de Internet. Aquí no hace falta un remiendo al esquema económico. Aquí lo que hace falta es desmontar de raíz el control de cambio y liberar el mercado cambiario. Esa es la gran solución a la crisis cambiaria europea. Porque el argumento que tiene el gobierno es que si liberamos el control de cambio se van las divisas. Es que las divisas se están yendo justamente porque hay control de cambio. Es la misma ridiculez que han hecho desde casi un año atrás. Y segundo, aún hubiese eliminado las garantías. La gran pregunta es, ¿acaso hay garantías en Venezuela? No hay ninguna. La plenaria aprobó también un acuerdo que denominaron rechazo a la inhabilitación, persecución y destitución de alcaldes electos democráticamente. Calificaron como nula la destitución del alcalde del municipio Iribarren de Lara, Alfredo Ramos, que acordó la mayoría progubernamental en la Cámara Municipal. Yo sigo ejerciendo funciones, sigo siendo el alcalde legítimo del municipio Iribarren. Esto fue una decisión totalmente ilegal, como digo, en la práctica no tiene ninguna validez. Fue una actuación de hecho inejecutable por parte de estos 8 concejales. No vamos a aceptar ni los alcaldes, ni el pueblo de Barquisimeto, ni el alcalde Alfredo Ramos una destitución írrita, una destitución ilegal, una destitución inconstitucional. En otro punto, el legislativo creó una comisión especial que trabajará en propuestas que garanticen la estabilidad del país en caso de un eventual cambio político. Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, mostró presuntas pruebas de material usado por la oposición durante las manifestaciones para atacar a los venezolanos. Según Cabello, el material fue decomisado en las aduanas aéreas venezolanas. Estas son cosas que se han venido decomisando. Miren esa, ¿cómo se llama? Máscara antigas, compadre. Se han venido decomisando en las aduanas aéreas. Yo tengo ahí el parte completo que me dio el superintendente. Se lo informamos al presidente ahora. Ahí hay máscara. Miren los balines estos que están usando para matar a ellos mismos. Se matan con balines. Pelotas de golf. Cabello resaltó que revelará la lista de los presuntos implicados en este caso. Según la alcaldesa Patricia de Ceballos, durante las últimas horas en San Cristóbal, estado Táchira, 27 establecimientos comerciales fueron objeto de vandalismo con robo total de mercancía. Ceballos criticó el despliegue militar en Táchira después de haber pasado los focos violentos. Marinegro tiene esta información. Establecimientos de comida, abastos, tiendas de ropa, puestos del mercado La Guayana y ventas de autopartes fueron algunos de los comercios atacados por vándalos en la noche del martes y madrugada de este miércoles en la capital de Táchira. ¿Por qué hoy vemos la ciudad militarizada y anoche no había un solo guardia nacional, un solo policía del Estado que pudiera apoyar a la policía municipal en poder controlar esta situación de conmoción generada por 50 motorizados?
Entonces, ¿será que el estado de excepción es tener a estos motorizados con armas largas amenazando, asediando y asesinando a nuestra gente? Empresas Garzón tuvo pérdida total de un supermercado en el sector Madre Juana. La gerencia denunció que los vándalos se llevaban productos y mobiliario en camiones. Hay pérdidas en inventario, hay pérdidas en equipamiento, hay pérdidas en equipos electrónicos y eso puede estar excediendo fácilmente los 1.000 millones de bolívares, pero no los tenemos calculados en la actualidad a precisión. Ante el temor, los comerciantes de la ciudad de San Cristóbal laboran a media máquina, mientras que los del sector La Concordia cumplen varios días en paro indefinido. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. El ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, afirmó que la Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo político para profundizar en la Constitución venezolana. Desde el Ministerio de Trabajo, Torrealba instó a defender la iniciativa constitucional convocada por el presidente Nicolás Maduro. Saldremos como lo hemos hecho siempre, a defender nuestro principio, a defender nuestra Constitución que nos legó el comandante Chávez, y que ahora vamos a profundizar y que ahora vamos a hacer todavía más completa. Todos los hechos ocurridos en las manifestaciones convocadas por la Mesa de la Unidad y afirmó que con la Constituyente el poder permanecerá en el pueblo. La Mesa de la Unidad Democrática definió los puntos de concentración para la marcha de este jueves 18 de mayo, que tendrá como destino la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, ubicado en la avenida Urdaneta en Caracas. Oliver Rodríguez nos cuenta más. El diputado Tomás Guanipa anunció que la movilización partirá desde 4 puntos al oeste de la ciudad. En el este, los asistentes saldrán desde Santa Fe, Caurimare, el Unicentro El Marqués y la Plaza Francia de Altamira. Ese ejemplo que están dando los jóvenes venezolanos nos llenan de orgullo y por eso convocamos para el día de mañana a marchar de nuevo desde distintos puntos de la zona capital, como Crema Paraíso, en Montalbán, en La Villa y en distintas otras partes del oeste. Vamos a marchar hasta el Ministerio de Relaciones Interiores para que se frene y se acabe la matanza que aquí se está dando. Aquí no hay otra posibilidad de diálogo que no sea el voto de los venezolanos. Los diputados de la Mesa de la Unidad consideran como punto primordial mantener la presión de calle. Recordaron que estas manifestaciones ya cumplen 46 días. No estamos dispuestos, señor, a soportar esto. Estamos al frente de unas manifestaciones pacíficas que conllevan solamente a pegar un grito al unísono a los venezolanos y pedir libertad. Estas afirmaciones las ofrecieron los dirigentes en compañía de manifestantes opositores, quienes se congregaron este miércoles en el Centro Comercial La Villa, Montalbán, para honrar a los caídos, en una convocatoria que inició a las 5 de la tarde y culminó a las 7 de la noche, tal como lo tenía contemplado la coalición opositora. En el lugar encendieron sus luces y elevaron plegarias por Venezuela. Las notas del himno nacional unieron a los asistentes para cerrar de esta manera el encuentro. Los diputados opositores esperan que este ciclo de actividades de calle tenga eco internacional, esperan que el gobierno del presidente Nicolás Maduro retome el hilo constitucional. Aseguran que la característica primordial de estas concentraciones van impulsada desde la paz. En Montalbán, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. En Argentina, un fiscal federal entregó al juez Sebastián Casanelo un video grabado durante una reunión entre la expresidenta Cristina Fernández y representantes de la constructora brasileña Odebrecht. La grabación, hecha durante el encuentro el pasado 31 de julio de 2013, fue difundido por el fiscal Federico Delgado como parte de la investigación del presunto pago de sobornos para la licitación de una planta potabilizadora de la empresa AISA en Ciudad de Tigre. La adjudicación de la planta de agua potable había sido firmada en 2008, varios años antes del encuentro con el que fuera director de la constructora, Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de prisión por corrupción. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Noticiero Venevisión, pero que los invitamos para que nos acompañen más adelante con más información. Ya venimos. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya.
Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Niño de 5 años necesita con carácter de urgencia Lioresal o baclofeno. Para colaborar usted puede llamar a los números telefónicos 0414-460-3970 o 0416-946-7608. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más información. En el estado de Amazonas se realizó la marcha de los chamanes y las maracas, en la que representantes de distintas etnias indígenas protestaron contra el gobierno y rechazaron la discriminación racial en contra de los pobladores originarios. Anaís Rodríguez tiene esta información. El gobernador indígena del estado de Amazonas, Liborio Guarulla, realizó la marcha de los chamanes y las maracas, que contó con 2 objetivos específicos: cruzar la ciudad y hacer el ritual chamánico de Abucurí. Estamos llevando a cabo en Puerto Ayacucho la marcha de los chamanes y la maraca. Tiene 2 objetivos. Primero que nada, cruzar a nuestra ciudad, hacer que nada de lo malo le pueda suceder a nuestra gente, a nuestra ciudad, porque es lo que viene pasando en este país. Pero también tiene el objetivo de reunirnos a todos los chamanes en este ritual que es la del Dabucurí, para ir alimentando nuestro espíritu de guerrero. También Guarulla explicó el ritual del Dabucurí a todos sus simpatizantes y junto a sus chamanes hicieron el ritual, en el cual lanzó al aire el polvo de los ancestros guerreros. Finalmente, la marcha culminó en las instalaciones del partido político MPB, donde los chamanes junto al gobernador dieron protección al estado Amazonas. En alianza con Amavisión, reportó Anaís Rodríguez, Noticiero Venevisión. El presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad, reiteró el llamado a Fedecámaras con Industria y Concecomercio a que se integren y lleven sus propuestas a la Constituyente Económica. Yo quiero decirle a la dirigencia de Fedecámaras y de otras organizaciones que el diálogo no se debe rechazar, que nosotros los llamamos a la reflexión, que es una convocatoria honesta, transparente, sincera del presidente Nicolás Maduro para que ellos participen. De igual manera, si su dirigencia no lo quisiera hacer porque en reiteradas oportunidades se ha negado a participar o no se ha sentido cómodo con la propuesta, sus organizaciones de base, que están constituidas por empresarios y empresarios patriotas, van a participar en este diálogo de la Constituyente Económica. Pérez Abad aseguró que desde que instaló la Constituyente Económica, así como en el Consejo Económico, se han presentado propuestas del 80% del sector empresarial del país. Vamos a utilizar toda esa plataforma de diálogo, que yo diría, la reconozco como el diálogo más estable de los últimos años, porque allí el diálogo económico se ha venido dando de manera transparente. Pérez Abad se reunió con representantes de diversos sectores productivos para recibir propuestas que serán llevadas a la Constituyente Económica. El nuevo ministro de Salud, Luis López, participó en la movilización oficialista de trabajadores del sector hasta Miraflores. Allí rechazó que sectores de oposición exijan que se abra un canal humanitario para el ingreso de medicinas al país. Diana Vázquez tiene esta información. Desde el punto de partida de la marcha a la Avenida México, Luis López, ministro de Salud, aseguró que el proceso constituyente es el camino a la paz, por lo que rechazó que sectores de oposición exijan que se abra un canal humanitario para la entrada de medicinas al país. La oposición cada 5 minutos inventa otro tema. La oposición lo único que quiere es una intervención. Nosotros queremos independencia. La independencia nos lo da la Constituyente. Nosotros queremos nuestro pueblo viviendo en paz. ¿Por qué la oposición no habla con las empresas que están bloqueando el suministro de medicinas a este país? ¿Por qué la oposición no se involucra en vez de alejarse? López aseguró que el país está dotado de insumos. Destacó además que el presidente Nicolás Maduro se reunió el día martes con todos los directores regionales de la salud. Unos planes quirúrgicos a nivel nacional que nos va a permitir abordar a 100.000 personas. ¿Con quién vamos a operar 100.000 personas? Con nada. Por supuesto que lo vamos a operar con insumos, que lo vamos a operar con medicamentos, que lo vamos a operar con antibióticos, con
presencia de nuestro pueblo en los centros de salud. ¿Para qué? Para ser atendidos y ser beneficiados con la revolución, que no quema los centros de salud. El ministro de Salud, Luis López, destacó que en los próximos días el presidente Nicolás Maduro dará importantes anuncios sobre el reforzamiento del sistema hospitalario. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Médicos de los principales hospitales de Caracas no pudieron llegar hasta la sede del Ministerio de Salud para exigir insumos y respeto por la vida de sus pacientes, luego de que la fuerza pública se los impidiera. Euclides Sotillo estuvo ahí y nos amplía. Con sus batas blancas y portando carteles con mensajes alusivos a la crisis que atraviesa la salud en Venezuela, los galenos se concentraron a las afueras del Hospital JM de Los Ríos para marchar hasta el Ministerio de Salud en el centro de la capital. Denuncian que la situación es alarmante. Hemos tenido lamentablemente que acudir a la medicina de guerra en vista de que en los hospitales no se consiguen soluciones glucofisiológicas que contienen dextrosa para que nuestros pacientes, para darle una medicina adecuada a nuestros pacientes. En Venezuela, por ejemplo, nosotros vemos como las enfermedades que habían sido erradicadas han vuelto a aparecer. En Venezuela actualmente no contamos con vacunas suficientes para hacer medicina preventiva. Pasada las 11 de la mañana, los médicos partieron desde San Bernardino, pero estos piquetes de la Policía Nacional les impidió seguir la marcha. Al lugar se apersonó Mikey Flores, comisionado del despacho del ministro de Salud, quien recibió el documento luego que las autoridades alegaran que en la Avenida México se encontraban oficialistas. En nombre del presidente de la República y del actual y recién nombrado ministro del Poder Popular para la Salud, Luis López, los invitamos a todo lo que es trabajar juntos en lo que es las líneas de acciones estratégicas que tenemos en esta nueva gestión del ministerio. Aseguran que si no reciben respuesta a sus peticiones en los próximos días, se mantendrán en las calles. En la Candelaria, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Un grupo de profesores de Derecho Público de las universidades venezolanas alertó que entre las primeras medidas que tomaría una Asamblea Nacional Constituyente sería el desconocimiento del Parlamento. Docentes de Derecho de las Universidades Católica Andrés Bello, UCB, Monte Ávila, Metropolitana, Carabobo y José María Vargas insisten en que la Constitución otorga al presidente la iniciativa, pero no el poder de convocar una constituyente. Consideran que no consultar a los venezolanos a través de un referendo niega el derecho a la participación y usurpa la soberanía popular. Advirtieron que 500 asambleístas concentrarían todo el poder del Estado. Desconocer por completo a la Asamblea Nacional las posibilidades de tener representantes electos por nosotros el 6 de diciembre del 2015 van a desaparecer, o sea, porque no va a haber nada que se pueda oponer a eso. 37 profesores subrayaron la necesidad de cumplir la Constitución del año 1999. Afirmaron que quienes se oponen a la constituyente deben seguir mostrando su desacuerdo pacíficamente en la calle. Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao, calificó como preocupante que con el nuevo decreto de estado de excepción se restrinjan las garantías constitucionales en todo el territorio nacional. Cuestionó los ataques contra alcaldes de la unidad. Preocupa que esta vez se estén agregando elementos que pretendan legitimar la represión que se vive en las calles de Venezuela. Eso es lo que preocupa en este momento. Pero la verdad, Lirio, es que no hay forma de que por decreto se puedan, primero, resolver los problemas del país y segundo, que por decreto se pueda legitimar algo que la comunidad internacional, la OEA, Almagro y todos los que están pendientes de la situación de Venezuela han catalogado como violación de los derechos humanos de los venezolanos que quieren protestar pacíficamente en las calles. De los alcaldes que fuimos electos en diciembre del 2013, donde hay aproximadamente 70 alcaldes de la unidad, ya más del 10% están fuera de su cargo, destituidos o presos. Y son alcaldes electos por el pueblo, por los votos de nuestros vecinos. El alcalde desmintió que las protestas antigubernamentales sean solo en el municipio Chacao. Esos puntos rojos que se ven allí son, ahí está la leyenda, cada ciudad en donde ha habido problemas, manifestaciones, son esos puntos rojos. Como se puede ver allí, en donde hay población, hay protestas. La zona sur del país, que bueno, es una zona muy amplia, despoblada, pequeños pueblos, es donde no ha habido. El resto del país, toda la zona costera, los llanos, ahí vemos la zona andina, todo el centro del país, el occidente, oriente, bueno, ha estado lleno de protestas porque el país entero es el que está reclamando frente a la ruptura del hilo constitucional, frente a la protesta constituyente y pidiendo una oportunidad para que los venezolanos con el voto podamos abrir las puertas al futuro y al cambio que queremos.
Aclaró que las policías municipales no tienen equipos antimotines ni labores de orden público en manifestaciones. Resaltó el trabajo de Salud Chacao. La autopsia practicada por expertos forenses del Ministerio Público a Diego Fernando Arellano, asesinado ayer en San Antonio, determinó que fue impactado por una esfera metálica de 11.3 milímetros. Así lo informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien manifestó que el ministerio investiga el caso para dar con los responsables. Informó además sobre la detención de un polisucre por ser el autor del asesinato del joven Carlos Moreno el pasado 19 de abril. Autor material, el oficial jefe de la policía del municipio Sucre del estado Miranda, Jonathan Ramón Camacho Delgado, de 38 años. Reverol también anunció la detención de 6 paramilitares colombianos durante las protestas registradas el pasado martes en Táchira. Se ha practicado la detención de 6 paramilitares. 6 paramilitares colombianos que fueron detenidos el día de ayer portando uniformes de la Policía Nacional Bolivariana. Se encuentran ya identificadas y detenidas a la orden de la justicia venezolana. Finalmente, el ministro destacó que debido a estos acontecimientos, 11 locales comerciales resultaron afectados en el estado andino. La diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Nueva Esparta, Yanet Fermín, indicó que realizará una denuncia por difamación y ataque a su inmunidad parlamentaria. Nelmari Salazar nos amplía los detalles. Y le digo al ministro que quien no la debe no la teme. Y me parece que sus acusaciones son bien irresponsables porque la difamación y la calumnia también es un delito que conlleva a causas penales. Los hechos terminaron con la quema de un convoy, el cual repudio porque nuestra lucha no es violenta. Nosotros estamos para protestar y exigir de lo que carecemos. Por otra parte, la abogada del Foro Penal venezolano, Silvia Barroso, denunció la incomunicación que ha existido en el caso de las personas detenidas en las protestas del lunes 15 de mayo, pues no han obtenido el listado formal de las víctimas, desconocen los cargos que posiblemente les serán imputados. La información es totalmente sesgada, con decirte que hemos solicitado información al Ministerio Público y tampoco nos los ha dado. La Defensoría del Pueblo que se apersonó, estuvieron aquí 4 horas y media el día de ayer y ellos fueron los que nos suministraron más o menos los nombres de los 33 detenidos y de allí es que nosotros hemos ido cruzando información para verificar quiénes son los que van a pasar a la justicia militar, presuntamente. Sobre la extensión del decreto de excepción anunciado por el Ejecutivo Nacional, la parlamentaria dijo que temen que sea una vía para profundizar acciones en contra de la Constitución. Desde la isla de Margarita, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. En materia de sucesos, Luis Rafael Gutiérrez Lista, de 28 años de edad, murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un operativo policial en la calle Santa Cruz, sector Tapia del barrio La Dolorita de Petare. Luis Gutiérrez coordinaba la llegada de los CLAP en su sector cuando, según la versión de sus familiares, efectivos de Polisucre le confundieron con un ampón del sector y se produjo el enfrentamiento en el que resultó herido. Fue trasladado de emergencia al hospital de El Llanito, donde murió por fractura de cráneo. Deja 3 hijos menores de edad. Sus familiares exigen se esclarezcan los hechos. En otros hechos violentos, Maylon Guerra, de 40 años de edad, exfuncionario de Policaracas, murió tras recibir múltiples disparos cuando salía de su casa ubicada en la parroquia El Paraíso. Los familiares aseguran que Guerra traía todas sus pertenencias, por lo que descartan que el robo haya sido el móvil del crimen. A solicitud del Ministerio Público fue dictada privativa de libertad para un hombre por estar presuntamente relacionado con el asesinato de un adolescente de 17 años durante una manifestación el pasado 19 de abril en San Bernardino. El fiscal 79 nacional imputó a Alexander Linares por homicidio calificado, lesiones y agavillamiento y será recluido en el Rodeo 3. El adolescente recibió un disparo en la cabeza herido en la protesta que se realizó en la Plaza La Estrella de San Bernardino y tuvo que ser trasladado al hospital de Caracas, de Clínicas Caracas, donde falleció durante una intervención quirúrgica.
Y precisamente el director de la policía del municipio Sucre, Manuel Furelos, aseguró que el funcionario implicado en el asesinato de un menor en San Bernardino también formaba parte de un colectivo. Rafael Aníbal Camacho tiene los detalles. Donde ya tenían varias personas detenidas relacionadas con el caso, de los cuales estaban relacionados, pertenecían a un grupo colectivo de nombre 5 de marzo que hace vida en Cotiza. Nos informaron que aparentemente figuraba un funcionario de este despacho. El funcionario que aparece mencionado responde al nombre de Jonathan Camacho. Él ingresó en agosto del año 2006 a este cuerpo policial y ostenta la jerarquía de oficial jefe. El director de Polisucre mencionó que al momento de la detención del funcionario se le retuvo una motocicleta que está incluida en la investigación. Es un KLR 650 de color vino tinto, que es de su propiedad. Igualmente, también los compañeros del CPC le retienen un carnet que lo identifica como miembro de la Asociación Bolivariana de Escoltas de Venezuela, cual vamos a mostrar en este momento. Furelos señaló que este funcionario no estaba de servicio cuando ocurrió el hecho e informó que fue expulsado de la policía municipal. El director de la policía del municipio Sucre apuntó que ha dado todo su apoyo al trabajo investigativo en este caso. Ahora queda de parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas esclarecer las causas de la muerte de este menor de edad durante las protestas del pasado mes de abril en San Bernardino. Desde La Urbina, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Un camión de desechos sólidos de la alcaldía de Sucre se quedó sin frenos e impactó contra 3 viviendas en los 2 caminos aquí en Caracas. El hecho solo dejó daños materiales. El impacto ocasionó la ruptura de tubería de gas en una de las viviendas. Bomberos del Distrito Capital atendieron el siniestro, cerraron la llave principal de la vivienda y la calle. Los propietarios y vecinos de la zona lamentaron el hecho. Una tercera parte quedó dentro de la casa. Y bueno, afectó el garaje de entrada y la pared donde estaban los gases. Detrás de esa ventana es donde yo tengo la silla donde descanso ahí de tarde, ¿no? Pero hubo la oportunidad de salir y habíamos salido hace un cuarto de hora. Los vecinos cuentan que vivieron momentos de angustia. Sentimos un ruido cuando estábamos llegando a la puerta de mi casa para salir y el camión vemos que el camión baja, el poste de luz cae y las 2 casas se encuentran desplomadas, o sea, esas casas de aquí, de este lateral. En eso mi hermano vio cuando el conductor del camión salta y se viene el camión solo a la deriva por todo lo que es la cuadra y se viene el camión hacia nosotros, casi pues impacta, como te digo, el vehículo que estaba estacionado allí. Gracias a Dios, bueno, no hay pérdidas sino materiales. El equipo legal de la alcaldía de Sucre atendió la contingencia e informó a los afectados que se harían responsables de los daños. Hacemos una nueva pausa aquí en Noticiero Venevisión. Al regreso, en Perú. Autoridades arrestaron al ex gobernador por estar involucrado en sobornos de la constructora Odebrecht. En ocasiones, las discusiones de pareja se originan por desconfianza y celos. Lamentablemente, en nuestra sociedad son descubiertos todos los días casos de infidelidad. Algunas parejas solo deciden separarse, mientras que otras se encadenan en peleas absurdas buscando el perdón, la aceptación del hecho e inclusive la reincidencia de la infidelidad. Basa tu relación en la honestidad y no en el engaño. Sal de la espiral de la mentira y de los gritos. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Paciente oncológico necesita con carácter de urgencia etoposide y fosfamida y mesna. Para colaborar usted puede llamar al número telefónico 0414-255-4065 o al 0414-238-2321. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero
Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo estar de acuerdo con la decisión de su homólogo venezolano Nicolás Maduro de movilizar militares de nuestro país a la frontera común. El mandatario señaló que la iniciativa es positiva siempre y cuando sea para fortalecer la seguridad en el paso limítrofe. Si eso quiere decir mejorar la seguridad en la frontera, pues bienvenido sea. Si ese es el propósito, todos queremos una frontera más segura. Declaraciones las ofreció tras su llegada a Estados Unidos, donde se reunirá con el presidente Donald Trump. Iniciamos lo que pasa en el mundo en Perú porque las autoridades arrestaron al ex gobernador de Cusco, Jorge Acurio. El político recibió supuestamente sobornos de la constructora Odebrecht. Acurio fue detenido preventivamente por 48 horas para ser investigado por obtener $3 millones por parte de la empresa brasileña en una concesión de la vía de evitamiento del Cusco. El Ministerio Público también ordenó la captura del abogado José Francisco Zaragoza, quien presuntamente sirvió de intermediario para la millonaria transacción. También en Brasil, el presidente Michel Temer autorizó pagar $637.000 por el silencio del ex jefe de diputados Eduardo Cunha para así ocultar la corrupción en Petrobras. Un audio revela una conversación del mandatario y los dueños de la empresa cárnica JBS. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que los medios de comunicación lo han tratado peor que a ningún político en la historia. Sin embargo, el mandatario aclaró que seguirá trabajando por los olvidados en su país. El Departamento de Justicia de Estados Unidos designó al ex director del FBI, Robert Mueller, para que investigue los contactos rusos en la pasada elección presidencial. La averiguación estaba a cargo del destituido jefe de la Oficina Federal, James Comey. Cerramos en Siria, donde la oposición sostuvo que el presidente Bashar al-Assad no podrá seguir en el poder tras promulgarse una nueva constitución. Los disidentes acusan al mandatario como responsable de crímenes de lesa humanidad. Hacemos una pausa. Al regreso siguen los éxitos. Despacito se convirtió en número 1 en Estados Unidos. Los detalles se los contamos en breve con Carilis Cuadros. Infundir temor en tu pareja no te hace más hombre. Por el contrario, internamente en ella provoca sentimientos que la alejan del amor. Trátala con respeto. Estar en pareja significa mantener una relación sana con tu par, con tu igual. De hoy en adelante, ambos en ventaja. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos con el éxito de Luis Fonsi, Despacito, que se convirtió en número 1 en los Estados Unidos. El promocional del puertorriqueño alcanzó esta semana el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard y se convirtió en la primera canción en español que consigue reinar en Estados Unidos desde que lo hizo la Macarena en 1996. Luis Fonsi junto a Daddy Yankee también han conquistado las principales listas latinas y la canción dio su impulso definitivo con la versión donde participa Justin Bieber. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Cerramos con el Festival de Cannes y la participación que tendrá Venezuela. Todo está listo para el prestigioso Festival de Cine, donde se darán cita los más destacados, representantes del séptimo arte, bien sea como jurado o para presentar sus más recientes proyectos. La participación venezolana busca hacer historia. Lorenzo Vigas presenta como productor el film Las hijas de Abril. Se suma la ópera prima de Gustavo Rondón Córdoba, La familia, que compite en la sección Semana de la Crítica. Mientras que en el género fantástico se presentará el largometraje Infección de Flavio Pedota. Un total de 49 films de 29 países serán exhibidos, 19 de ellos en competición oficial optando por la Palma de Oro.
Así llegamos al final. Soy Karielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Karielis. Hacemos una nueva pausa y al regreso, deuda saldada. El Real Madrid está a un solo paso de coronarse campeón de la Liga Española. Los detalles a la vuelta en Deportes. Iniciamos las notas del mundo deportivo con fútbol europeo porque este miércoles la Juventus de Turín se coronó campeona de la Copa Italia tras vencer 2-0 a la Lazio. Con este resultado, el criollo Tomás Rincón consiguió su primer trofeo con la Vecchia Signora. El partido se decidió temprano en el primer tiempo cuando Daniel Alves anotó el primer gol al minuto 12 tras un remate de volea. En el minuto 24, Leonardo Bonucci puso la cifra definitiva en el marcador con un cabezazo en el área. Rincón fue titular y jugó los 90 minutos del compromiso. La Juve seguirá disputando competencias locales a la espera de la final de la Liga de Campeones a disputarse el próximo 3 de junio contra el Real Madrid. En España, el Real Madrid disputó el partido que tenía pendiente con el Celta de Vigo y se colocó a una sola victoria de coronarse campeón de la Liga Ibérica. El conjunto merengue derrotó 4-1 al Celta con 2 goles de Cristiano Ronaldo, uno de Karim Benzema y otro de Toni Kroos. El descuento para los gallegos se originó en los pies del sueco John Guidetti. Todo está por decidirse en la última jornada de la Liga, en la que el Barcelona deberá esperar una sorpresa para poder imponerse con el título. Y pasamos al Giro de Italia, porque el español Omar Fraile del equipo Dimension Data se quedó con la etapa 11 disputada entre Florencia y Bagno di Romana con un recorrido de 161 kilómetros. El holandés Tom Dumoulin del equipo Sunweb sigue como portador de la maglia rosa con 2 minutos y 23 segundos de ventaja sobre el colombiano Nairo Quintana. La etapa 12, la más larga de este Giro con una distancia de 229 kilómetros, se disputará este jueves entre Forlì y Reggio Emilia. Bueno, y con esto llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden.